Entre las grandes casas de Poniente como los Stark, los Lannister y por supuesto los Targaryen, no pueden faltar los Baratheon, quienes han desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia de Poniente. En este video expondré las razones de por qué los hermanos Baratheon, Robert, Stannis y Renly, pudieron ser invencibles y tenían todo para mantener su posición de poder, pero la narrativa siguió otro camino. Comencemos. Este análisis partirá desde el inicio de los eventos de Canción de Hielo y Fuego, cuando Robert tenía posesión del trono y la situación geopolítica en ese punto. Vamos con las fuerzas fundamentales de los Baratheon, quienes cuentan con varios vasallos a su disposición. Como señores de las Tierras de la Tormenta, poseen 11 casas menores a su disposición. Para la Guerra de los 5 Reyes, Stannis contaba con 100 barcos y cerca de 20.000 hombres de armas, dejando a un lado los otros 100 barcos mercenarios que contrató y los hombres que, siguiendo primero a Renly, no volvieron a su causa. Se estima que las Tierras de la Tormenta podrían reunir hasta 30.000 efectivos, pero, tomando en cuenta que esta casa también formaba parte de la familia real y que Stannis era el señor de Rocadragón, este número se ve incrementado gracias a la inclusión de las Tierras de la Corona y el antiguo bastión de la casa Targaryen, así como el resto de vasallos. Incluso omitiendo a quienes se revelarían como enemigos de esta casa durante su reinado como los Lannister, el Venado Coronado seguía siendo una de las mayores fuerzas militares y marítimas de los 7 reinos, solo superada en número por el dominio, las tierras del oeste y el norte en infantería y la flota de hierro en el mar. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta historia y qué cualidades tenían? Tenemos al primogénito de Lord Stephen Baratheon, Robert, uno de los mejores guerreros de Poniente cuya rebelión destronó a la casa Targaryen y lo colocó como el nuevo rey de los 7 reinos. Además de un gran combatiente, también era un hombre carismático que inspiraba lealtad y sabía cuándo perdonar a sus enemigos y convertirlos en aliados, como pasó con los Grandison, los Fel y los Caferen durante la batalla de Refugio Estival, así como el propio Barristan Selmy. Por otro lado, el segundo hermano, Stannis, es alguien descrito como un hombre serio, testarudo y carente de sentido del humor, que rara vez se muestra compasivo, pero también tiene un fuerte sentido del deber y la justicia. Al mismo tiempo es orgulloso y respetado por sus hombres. El último y el eslabón más débil de esta cadena es Renly, el hermano menor, quien fue nombrado señor de Bastión de Tormentas y es considerado un hombre carismático y con facilidad para hacer amigos, aunque algunos lo consideran un tanto frívolo. Aún así, perteneció al consejo de su hermano como consejero de edictos, encargado de administrar las leyes y la justicia en el reino. Sí, un rol algo extraño para su persona. Imaginemos un escenario en el que estos 3 hubieran trabajado en conjunto y mucho mejor tras la rebelión de Robert. A pesar de sus defectos como rey, Robert era alguien querido entre el pueblo, incluso con su mala fama. El propio Donald Noy, antiguo armero de la casa Baratheon, parece describirlos muy bien, diciendo que Robert era el auténtico acero. Stannis es hierro puro, negro, fuerte y duro, pero también quebradizo. Se romperá antes de doblarse. Y Renly era como el bronce, pulido y brillante, muy bonito, pero a la larga no vale gran cosa. Parece que el herrero acertó con los 3, mostrando sus respectivos caracteres, aunque tal vez fue muy condescendiente con Robert, así como algo errado sobre Renly. Si bien es cierto que las capacidades como rey de Renly languidecían en comparación de otros, también demostró poseer cierta astucia. Por ejemplo, junto a Loras Tyrell, intentó comprometer primero a Robert con Margaery Tyrell. Esto pudo deberse a que quería contrarrestar la influencia cada vez mayor de los Lannister en la corte como una medida preventiva. Otra prueba es cuando le sugiere a Ned Stark tomar el control del trono de hierro antes que Cersei Lannister, e incluso le ofrece 100 espadas para hacerlo. Esto evidencia que era consciente de la amenaza de los leones. Además, luego se casó con Margaery para contar con el mayor ejército durante su aspiración al trono. Podríamos decir que cada hermano se dividían las cualidades necesarias que representan a un buen rey: el liderazgo y habilidad en el campo de batalla, la estrategia y sentido del deber, y el carisma y diplomacia para forjar alianzas políticas. En el escenario que propongo, una mayor unión podría cubrir los puntos débiles de cada hermano, al mismo tiempo que acentuaba sus fortalezas. Robert pudo nombrar a Stannis como mano del rey, administrando el reino gracias a su sentido de justicia y su mente estratégica, asegurando que las leyes se cumplieran y los enemigos potenciales fueran aplastados sin vacilación. Y tenemos pruebas de esta habilidad. Ya tuvo experiencia ayudando a Jon Arryn cuando el anciano era mano. Soportó el asedio en Bastión de Tormentas, para luego tomar Rocadragón. Además de liderar el asalto a desembarco del rey y ocasionar la mayor derrota de Victarion Greyjoy durante la primera rebelión de Baelon. En ese sentido, junto a Renly y sus espadas, hubieran impedido el golpe de estado de los Lannister hacia Robert.
E incluso si se hubiera dado la unión con Margaery, ya sea con Robert o Renly, y si este último no hubiera tenido pretensiones al trono, las fuerzas de los Baratheon junto a los Tyrell sí representarían la armada más numerosa, superando aproximadamente los 130.000 hombres, sin contar la flota de Stannis y otras casas que defendieran su causa. En el aspecto geográfico, su poder habría sido decisivo. Robert controlaba el trono de hierro y las tierras de la corona. Stannis, al ser mano del rey y permanecer en la capital, podría mantener su influencia en Rocadragón al asignar como castellano a Davos y Ward, o incluso a Roland Tormenta, como hizo cuando fue al muro. Con esta base, dominaría el mar angosto con su flota. Y Renly, desde Bastión de Tormentas, comandaría las tierras de la tormenta junto a su alianza con los Tyrell, teniendo influencia en el dominio. De esta forma, los hermanos Baratheon dominarían la mitad del sur de Poniente, abarcando de este a oeste, excluyendo Dorne, claro. Ante este panorama, Tywin y cualquier otro se lo pensaría 2 veces antes de intentar cualquier insurrección. O casi cualquiera. Sin embargo, George Martin no quiso que esto fuera así, y dotó a cada hermano Baratheon de suficientes defectos para, además de hacerlos terrenales, llevarlos a la ruina. A pesar de su carisma y habilidad en batalla, Robert fue un pésimo rey con vicios carnales que nublaban su juicio, si es que alguna vez lo tuvo, siendo incapaz de escuchar ya sea a Jon Arryn o a Ned Stark. Stannis carecía de cortesía para hacer amigos y su justicia era demasiado inflexible para perdonar. Y Renly era demasiado arrogante y ambicioso. Y todo tiene raíces desde la infancia y su dinámica familiar. Nos dejan claro que ninguno sintió especial afecto por los otros. Robert veía a Ned Stark como un hermano después de tantos años de amistad, e incluso sentía más aprecio por él que por sus hermanos de sangre. De hecho, en el primer libro, Bran escucha a Cersei decir que su esposo apenas puede soportar a sus hermanos. ¿A qué se debe esta casi enemistad? Pues fueron una serie de factores a lo largo de los años. Los hermanos perdieron a sus padres cuando Robert tenía apenas 16 años, lo que pudo influir en este distanciamiento, junto con el tiempo que pasó con Jon Arryn en el valle. Stannis, por su parte, siempre creció en la sombra de su hermano mayor. Todo lo que lograba, ya Robert lo había hecho, y mejor. Se podría decir que no fue culpa del futuro rey, pero él tampoco ayudó a aplacarlo. Luego de que Stannis capturara Rocadragón, en vez de que su hermano le agradeciera, solo le reprochó la huida de Viserys y Daenerys Targaryen, algo de lo que no tenía culpa. Pero hubo 2 momentos decisivos que marcaron la ruptura entre Robert y Stannis. El primero fue cuando Robert le concedió el próspero Bastión de Tormentas a Renly. Luego de haber soportado un asedio por casi un año en condiciones inhumanas en el mismo castillo, y cuyo crédito se lo llevase Ned Stark, Stannis tomó esto como un insulto, recibiendo Rocadragón en su lugar, aunque este último era por tradición el asentamiento del heredero del trono de hierro, un reconocimiento que Stannis ignoró. Y el otro fue cuando el rey tuvo relaciones en la cama nupcial de su hermano en la noche de bodas, engendrando a Edric Tormenta. Aunque Robert se disculpó, Stannis siempre vio al niño como un desaire al honor de la casa de su esposa. En cuanto a Renly, la diferencia de edad entre él y sus hermanos era de más de 12 años. En su lecho de muerte, Robert admite ante Ned que era un inútil, y el propio Renly le dice a Stannis que nunca le cayó bien. Como dije, es el eslabón más débil de esta cadena, y es que, aunque era alguien simpático, la arrogancia y ambición de Renly lo llevaron a su perdición. Cada hermano cayó por sus propias decisiones y debilidades, exacerbadas por la falta de unidad. Creo que una mayor unión pudo cubrir las debilidades de cada hermano, al mismo tiempo que acentuaba sus fortalezas, haciéndolos una fuerza, aunque no invencible, muy abrumadora. Pero de ser así, entonces esto no sería Canción de Hielo y Fuego. Martin, como autor, usa a los Baratheon para explorar los defectos de la condición humana. Como las virtudes mal aplicadas y los problemas internos se convierten en defectos fatales que llevan hasta la última consecuencia. Obviamente he dejado variables a un lado como la posibilidad de que Stannis no hubiese dependido de Melisandre, ajeno al gran peligro de los otros, o de su desempeño en la Guerra de los 5 Reyes. Esto es solo un pequeño análisis sobre un tema que me parece interesante sobre una de las casas más importantes de Poniente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los Baratheon tenían lo necesario para permanecer en el trono? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar.